Seguimos en un día con más nubes que claros, con chubascos. Ayer en Madrid incluso se acercó un poquito de aguanieve. Eso es muy bonito, eso es nebusquear. Cuando ves que los mínimos copos bailotean un poco, no acaban de caer, luego se dedicó simplemente a llover, pero suavemente. Oye, que eso está muy bien, porque no causa desperfectos en las macetas y va llenando los pantanos. Bien, las temperaturas hoy, bueno, pues muy parecidas a las de ayer. 11 de máxima en Madrid, 21 de máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima otra vez Teruel se queda solo. Esto ya es frío, 2 bajo cero en Teruel, pasando el viaducto a pie, como hemos hecho una generación heroica de los años de luz del instituto. Ibáñez Martín, que no Vega del Turia, Ibáñez Martín, que fue el que hizo el instituto. Vega del Turia en Valencia, en Teruel no hay Vega del Turia porque nace allí, lo bautizan, en la pila bautismal no puede haber Vega. Analfabetos, burros. Me perdone Platero y su recuerdo. Bueno, eso sí, clima seco para curar jamones, perfecto. 2 bajo cero. Comentábamos antes que el espectáculo sexoadictivo, calumniador, difamador, manipulador, básicamente mafioso, que exhibe el PSOE de Sánchez, que es en eso heredero del de Zapatero, pero mucho peor, a propósito del sexo de los famosos, es sencillamente repugnante, pues propio de una mafia que ha nacido, que se ha financiado con los prostíbulos, con la trata de esposas, de mujeres, de solteras y con la trata de chaperos menores de edad. Que de ahí viene la fortuna, de ahí viene la financiación de la carrera política del caudillo de esta gentuza, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Está fuera de toda duda, pero ya de toda duda, que toda la campaña, la vida política de este señor, fue financiada por su suegro Sabiniano, que tenía 17 prostíbulos, que le daban a todo, a pelo, a pluma y a, no sé, y a anzuelo. Anzuelo había porque había menores que grababan y que gestionaban con las cloacas. ¿Y para qué servían luego? Para chantajear a jueces, a fiscales, a empresarios. Esto lo contó Villarejo en la famosa grabación de la marisquería Rancho, lo cuenta. Cuenta a Villarejo, que le toca declarar por el caso de Elisa Pinto, porque estos trabajaban también para privados. Lo mismo atendían a Cospedal que a Rubalcaba, y luego pues se realquilaban como mecanismo de seguridad, en realidad de espionaje, de las grandes empresas del IBEX 35. Una mafia policial. Mafia policial inseparable de la mafia judicial que encabezaba Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, la banda de los 4 de la Audiencia Nacional. Baltasar Garzón es el abogado del narco, expulsado por corrupción de la carrera judicial. 8 millones y pico, según el Pollo Carvajal, cobró por mantener la buena relación con su señora, que era ministra de Justicia y fiscal general del Estado. Por supuesto, el prestigio que tenía en la carrera fiscal oscilaba entre el 0 y la nada. Pero esto de utilizar el sexo como base de su negocio político es tan evidente, es tan escandaloso, que conviene recordar que el Belén de todo eso, como bien vio Óscar López, y es que siempre lo confundo con Óscar Puente, este es Óscar López, el que quiso pagar a esta banda datos que comprometieran de cárcel la utilización de menores, la trata de blancas, los negocios de Sabiniano, del suegro de Sánchez, que era el que le pagaba la carrera. Motivo por el cual Begoña Gómez le hizo la cruz. Y ahora dicen que lo mandan a morir a Madrid contra Ayuso. Parece que no, parece que el que va a ser ajusticiado es Bolaños. Digo parece, porque van saliendo por ahí, en fin. Pero la cuestión de fondo, ¿cuál es? La cuestión de fondo es que lo del sexo por dinero y el chantaje posterior a los políticos es que es su razón de ser. Es que empieza así y es que sigue siendo así. Llevan 2 días la televisión espantosa que con 700 millones robados al contribuyente está aceitando la máquina de bulos mayor que ha habido en Europa desde el Tercer Reich y la Comintern.
Lleva hablando de Julio Iglesias, 2 acusaciones de 2 empleadas de Julio Iglesias, que está en la audiencia, que no ha sido admitido. La audiencia pues dependerá de unas chicas que trabajan en el diario de preescolar, de profesión sus trolas, sus bulos y su propaganda totalitaria. Entonces, si tienen un juez amigo, le admitirá la querella, si no, lo admitirá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? La campaña ya está hecha. Es más, la ministra de la mujer o de las pulseras que desprotegen a las mujeres, esa señora disfrazada de indio que lleva en vez de pendientes lleva unas plumas largas como un chiricahua desmochado o caballo loco después de perder la guerra, también podía ser toro sentado, pero más que toro sentado es toro desertor, porque ha huido, es incapaz de decir una palabra en defensa de las mujeres de Teherán, que en estos momentos es la trinchera mayor del mundo en la defensa de la dignidad de las mujeres. ¿Y por qué? Porque esta gentuza, la de los prostíbulos de Sánchez y derivados, sabe que es que Irán es el que paga Hamás. Claro, Hamás es la flotilla de Gaza. Hamás es la organización terrorista, antisemita, genocida, que quiere acabar con todos los judíos vivos y para la que se montó la flotilla con dinero público, donde había terroristas islámicos, terroristas etarras, terroristas europeos, golfas abundantes, transparentes, y un montón de titiriteras y de políticos descatalogados que con esto pues tenían sus horas de televisión. ¿Qué números no ha montado Barbie Gaza? ¿Y por qué no hay ahora Barbie Teherán? Es que Teherán es Hamás. Pero ni una palabra. Ahora, el colmo, es que esta tía de las plumas, la Chiricahua, la Redondo, esté hablando de Julio Iglesias. Ay, que hermana, yo como te creo, pues no se ha admitido todavía la querella. La que denunció a Suárez, que lleva no sé cuántos años muerto y ya de vivo con Alzheimer no podía acordarse de nada, no se puede defender. Que abusó de mí un poco o mucho, no sé, Adolfo Suárez. Hasta la recibe para animarla a que siga cebando. ¿Por qué? Todo lo que sea de derecha tiene que ser delictivo. ¿Y quiénes lo dicen? Los delincuentes probados de izquierdas. ¿Qué pasa con las denuncias a los abusos sexuales de Salazar, de Ábalos, de Koldo, del Tito Berni, de todos los diputeros del PSOE? ¿Qué pasa? Que a eso no lo recibe. Es más, lo último es linchar a una de Extremadura que denunció al de la Diputación por abusos sexuales, coacciones, etc. No es que no las reciben, no es que no les hagan caso, es que hacen campañas para insultarlas. Entonces esta doble moral tan repugnante demuestra que a las mujeres no le importan absolutamente nada, ni a Sánchez ni a todo su partido. Y estas feministas de cargo y sueldo son lo peor. Las peores enemigas de las mujeres en España han sido y son Begoña, Irene Montero, Yone Belarra, Pam Patapán y ahora esta señora Redondo, la de las plumas. ¿Qué ha pasado cuando ha aparecido que las pulseras antimaltrato no funcionaban? Porque estas tías, la Pam Patapán, la señora de Iglesias y duquesa de Flexicar, pues porque comprar unas baratas se llevarían una comisión, claro, 10 veces más barata, tan baratas que no funcionan. Y durante años negaron que no funcionaba y ahora se sabe que no funcionaban nunca. Y había cientos de mujeres desprotegidas frente a los abusadores. No los meten en la cárcel. Les ponen una pulsera, como la pulsera no suena, bastante le importa al maltratador o criminal. Esta es la realidad de la política con respecto a la mujer del PSOE y de la izquierda. Es mentira de cabo a rabo. No les importan nada. Si la política es de derechas, que le pregunten a Ayuso o a Cayetana, etcétera, cómo las tratan. Y si son de izquierdas, depende. Si denuncian a los abusadores del partido, asquerosos. No digamos ya el caso extremo, que es los pederastas protegidos por el Tucán de Fene, por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Dos connotados, condenados pederastas que ella protegió. Protegió tanto que echó de Izquierda Unida a los que habían denunciado que estos tíos estaban cambiando mensajes de niños, niños, no jovencitos, no, niños.
¿Y quién echó a esto? Pues la señora Yolanda Díaz, que echó a los denunciantes del partido. Este es ese gobierno. Entonces, claro, cuando salen feministas, fuerte socialista, digo, sí, vaya lo uno por lo otro. Socialistas de me lo llevo y feministas os jorobáis. En fin. Y por cierto, bueno, esto hay que hablarlo, dicen siempre. Es bueno que haya debates públicos. Cuando les pillan en algo, creo que hay que abrir, dicen además todos los cursos, una reflexión. O sea, cualquier imbécil que conozcas, no sé, un defensa leñero de un conjunto de tercera, ahora ya no hay tercera, digamos que la Hypermotion, que es el fútbol de verdad en España, por cierto. Voy a hacer una reflexión, dice el defensa, voy a hacer una reflexión porque son como esto, no más tontos que los ministros. Y la reflexión consiste en que si pasa el gol. Esa es la reflexión. Aquí a cualquier cosa le llaman reflexión. Pero cuando se les pide una reflexión organizada, una conferencia para tratar un asunto legalmente complicado, como es la presunción de inocencia, las denuncias falsas, ahí está el libro reciente de Soto y Bars, que es que son pruebas tan evidentes, casos tan sangrantes de denuncias falsas que han sido negadas en su totalidad por este gobierno abyecto, por estas tías antes mencionadas, que claro, ya casi nos sorprende que no quieran hablar de lo que pasa en Moncloa. El PSOE rechaza celebrar una conferencia de igualdad y se refugia en los conflictos internacionales para relanzar a Pedro Sánchez. La crisis interna por la gestión de los escándalos sexuales en el seno de la formación no se ha cerrado. La próxima semana, cerca de 1 millar de mujeres socialistas que han suscrito un comunicado contra la dirección harán pública la lista de apoyos. Exigen que se depuren responsabilidades por la ocultación de las denuncias y la protección de los presuntos acosadores. El silencio cómplice contrasta con la implicación del gobierno en casos como el que implica al fallecido Adolfo Suárez. La ministra de Igualdad ha recibido a la mujer que denuncia haber sido agredida sexualmente por él. Además, ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue a fondo la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por 2 empleadas. La Fiscalía ya ha abierto diligencias contra él. Isabel Díaz Ayuso ha criticado el doble rasero de la izquierda, que calla cuando las mujeres son violadas o atacadas en Irán. Escuchamos la respuesta de Yone Belarra, de la ministra Redondo y a la portavoz Elma Saiz. La señora Ayuso es cómplice de la violencia sexual contra las mujeres con declaraciones y tuits como esto. Y está convirtiendo Madrid y España en un país más inseguro para las mujeres. La presidenta de Madrid está desubicada, ha confundido todo, mezcla frívolamente temas muy serios, cuestiones que no son comparables. Yo no he tenido ocasión todavía de leer con detenimiento con todo el trabajo, toda la investigación relacionada con Julio Iglesias. Lo que sí que le puedo decir que este trabajo periodístico a mí me merece mucho respeto. Como mujer, como progresista, le vuelvo a reafirmar el compromiso firme y contundente y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres de Navarra o el País Vasco no han sido acosadas por la ETA, a la que debes el cargo? Eso no es acoso. Los pistoleros no acosan. Pues hombre, el presidente del PSOE, Eguiguren, está condenado por atacar a paraguazos a su señora. A paraguazos. Eguiguren, lo más abyecto, con Josu Ternera dándole al chuletón todas las semanas. Pero es que a ti te ponen ahí precisamente para entregarle a la ETA, para quitarte de allí como premio por rendirte. A Otegi, pues te hacen ministra. Pero dice Belarra que Ayuso ha convertido Madrid en un sitio inseguro. Desde que Sánchez llegó al poder, la inseguridad de las mujeres se ha doblado en España con respecto a la que había antes. ¿Por qué? Porque está en manos de gentuza semianalfabeta maligna, a la que realmente lo que le pasa a las mujeres no les importa un carajo. Sola y borracha quiero llegar a casa. Sola y borracha que te lleve a alguien. Julio Iglesias, ¿qué hay de la denuncia? Me merece mucho crédito. Preescolar te merece crédito. Preescolar. Alias Don Bulo. ¿Pero cómo te va a merecer crédito un tío que da clases de ética periodística y no terminó la carrera,
que durmiendo te dan ya el sobresaliente antes de terminar. No has empezado la carrera y ya tienes el título de periodista. Por supuesto, eres periodista como estos, como los del Plural, etcétera. Luego los premian y de qué manera. Vamos a ver, la presunción de inocencia es fundamental, no solo cuando afecta a Errejón, a Pablo Iglesias, a Monedero, al Tito Berni, a Salazar, a Ábalos, a Koldo y a todos los diputeros unidos del PSOE que después de prohibir por ley la prostitución se fueron a celebrarlo, plena pandemia, en el prostíbulo Sombras del Viso de Madrid. ¿Y qué nos cuenta Yone Belarra? ¿No se daba cuenta de lo que hacía Errejón? ¿No sabía lo que hacía Monedero? ¿No sabía lo que hacía Pablo Iglesias con Monedero cuando mandaban a las alumnas que fueran a verlos al baño que se estaban refrescando? ¿A que no lo sabían? Y no lo sabía Irene Montero, que hereda el lugar caliente en el lecho de Tania Sánchez. Pero vamos a ver, si aquello fue si lo han dicho ellos, esto fue un ligar para encamarse con las alumnas que se nos ha ido de las manos. La última que han hecho esta gentuza es que el gallo y las dos gallinitas, es decir, el gallo Iglesias de la teletienda y las dos gallinitas, su señora y madre de los hijos, y la adjunta Belarra, más bien Lobarra porque tiene ojos de loba, las niñas del Resplandor, esta es la niña de la curva, mete miedo nada más verla, hasta que hablan. Entonces mira, otra analfabeta. Lo que han hecho es ir a venderse a China, porque ya cobraron de los venezolanos, cuando Podemos llamar a CEPS, ya cobraron de Irán, Hispan TV, que cuando alguna de las que daban las noticias, imagínate qué noticias darían. Hoy Rafa Latorre cuenta que lo invitaron una vez a Forapache. Algo había hecho mal Rafa, era para hablar de cine, pero es verdad que a mí me encerraron una vez, esto es Ariza, con Pablo Iglesias, que no lo conocía, pero él quería conocerme a mí, y le dije, ¿para qué me recuerdas a mí cuando era gilipollas? Pero es que él es maligno. Yo he sido acertado o equivocado, pero malo no he sido nunca. Él lo es. Él es un ser malo, mal bicho, malvado. Y cobrando de Irán, para el Forapache, que era una basura, es que luego decía, y lo dijo en Zaragoza, que cobraba de Irán, y lo explicó, estaría bebido, porque eso era cabalgar contradicciones. Igual que Lenin fue con el tren blindado, pagado por Alemania, traicionando a los soldados rusos que estaban muriendo en el frente contra los alemanes, para dar el golpe de Estado que finalmente lo llevó al poder y a crear el primer Estado totalitario de la historia. El primero fue la Revolución Francesa contra la Vendée, pero bueno, el que lo desarrolló y triunfó fue Lenin, y ese era el modelo. Y este noviembre se fue con sus dos gallinitas a Pekín a defender el coche eléctrico chino, porque dice que solo China tiene la capacidad técnica para hacer coches mejores que ninguno y mucho más baratos. Mucho más baratos, ¿por qué, Pablenín? ¿Por qué sabes que son más baratos? ¿Por qué ha de ser más barata China que Taiwán? ¿Por qué ha de ser más barata que Malasia? ¿Por qué más barata que Filipinas? ¿Por qué más barata que Alemania o España, donde se hacen muchos coches? Ah, que te pagan, ¿no? Y en esa cosa, en la teletienda que llama Canal Red, pues mete la propaganda de Xi Jinping y a cambio meten su ridícula propaganda los chinos, programas que nadie ve. Porque eso es Pablenín, esto es Podemos. Estos son los que han creado ese discurso de hermana, yo sí te creo, no es agresión, es violación. Es decir, aquí se hace lo que nos da la gana. Y eso es lo que está haciendo este gobierno. Y algunos en la derecha tragando como imbéciles. Recuerdo a Rivera, recuerdo a Rajoy, Juana vive aquí, defendiendo a la secuestradora Juana Rivas. PP y Ciudadanos. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Don Santiago, buenos días.
Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, un periodista preguntaba a Yolanda Díaz, ¿debería tener algún tipo de consecuencias mentir en el currículum? Y ella respondía muy suelta, yo creo que mentir no es correcto, y se lo digo, y también le digo que si un diputado o diputada tiene que ser licenciado, me parece una cosa horrible, y creo que ha habido ejemplos de diputados y diputadas que no lo eran. A mí me gustaría que tuviéramos un ministro o una ministra que fueran limpiadora o albañil. Me parecería que sería señal de un país maravilloso. Yolanda Díaz no había llegado aún a estas conclusiones cuando adornó su currículum con 3 másteres que no había cursado. El día que se tenga que operar del corazón estaría bien que le diera una oportunidad a un carpintero o que confíe el cuidado de sus dientes a un picapedrero. Evo Morales ya lo hizo. Nombró ministra de Justicia en 2006 a una trabajadora del hogar que se llamaba Nelly Mamani. Se llamaba Nelly Mamani. Nelly Mamani se llamaba así. Ya. No, me choca como es tan eufónico el español. Sí. Un idioma tan sí. rico, tan eufónico. Esas 5 vocales de origen vascongado, tan claras, tan nítidas. Qué evocador es siempre el español. Pues sí. La cosa salió regulín, porque al año siguiente, 2007, nombró para sustituirla a otra trabajadora del hogar, Casimira Rodríguez. Así salió todo ello. Pero tampoco hay que ir tan lejos. Pedro Sánchez nombró ministro de Sanidad a un licenciado en filosofía, Salvador Illa. Así nos fue. 120.000 fallecidos por el COVID. Pero hay que entenderlo. ¿Quién se lo iba a esperar? Pedro Sánchez no, por supuesto. Él solo quería colocar a Illa en un puesto de relumbrón y poco trabajo para que se preparase para presidir la Generalidad. Cosa que finalmente hizo a pesar de los 120.000 muertos en pandemia. Hay un libro en el que demuestra además cuál es su responsabilidad, porque lo hizo en descargo de sus evidentes responsabilidades penales y civiles. Es el peor desarrollo en cualquier país europeo, occidental. Solo lo superó Perú, y no por mucho, en el tratamiento del COVID. Y este sujeto en su libro lo que hace primero es nombrar a todos sus ayudantes para que si hay una querella vayan los demás por delante. Es verdaderamente asombroso. Y es el que ahora ha hecho la teoría orinal para los impuestos. Bien. Juan Carlos Monedero hacía una cita para la eternidad que era adecuadamente subrayada por Carlos Cuesta. La siguiente: Trump, al secuestrar a Maduro, ha hecho lo mismo que Hitler al invadir Polonia. No hay quien dé más, la verdad. Bueno, a este se le ha olvidado que cuando Hitler invadió Polonia fue apoyado por todos los partidos comunistas, sí, empezando señor. por Dolores Ibarruri, durante 2 años. Sí, señor. 2 años. Decía la pasionaria, que traducía, claro, la Polonia, cárcel de los pueblos, ha sido liberada por el pueblo trabajador alemán. Esa es la pasionaria, que creo que le van a hacer ahora, no sé si ponerle una estación, un parque, una película, una saga y tal, mintiendo como bellacos. Cuando dejó al marido y se lió con el guapo Antón, que era un joven maromo, un buenorro dirían ahora, pero un chaval que no tenía ni 30 años, estaba muy jocundo, muy el estilo sexy de los años 30, pues estaba tan contenta. Pero claro, acabó la guerra, se van al este, y Antón, que tenía 27 años, se enamora de una joven comunista francesa. Y entonces pide permiso para irse a Francia. Estaban ahí medio secuestrados en Praga, me parece. Oye, que la tía en venganza se niega a dárselo, lo encausa, le mete un paquete por actividades contrarrevolucionarias y le obliga a hacerse la autocrítica cada 6 meses. Eso lo cuenta Gregorio Morán en su libro de Grandeza y Miseria del PC, que es la primera y última vez que abrieron los archivos del partido. Porque, sí, señor. Porque nunca más los han vuelto a abrir. Para Gregorio Morán, es verdad. Exactamente, que luego dice, nos ha engañado Gregorio Morán. Yo fui una vez con tiempos de Anguita, que me llevaba bien con él, estaba investigando cosas del campesino y vi cómo funcionaba aquello y tal y cual.
¿Y cómo estaba de tomado por los soviéticos que lo primero que me quisieron emplumar eran las obras de Ignacio Gallego, que era el agente del KGB más público de Occidente? O sea, pero ahí aparece todo. Cómo mandó matar Carrillo a gente pues como Checa, etcétera. Y luego además les hacían pasar por homosexuales que habían sido apuñalados en ajustes de cuentas. Esto es la historia real del PC. Y nos quieren vender unas vidas de santos. Bien. Ramón Arcusa, que es uno de los tíos más cabales de España, intervenía sobre lo que así, a ojo, parece un bulo monumental: la presunta condición de acosador y violador de Julio Iglesias, según las denuncias de mujeres que declararon ser agredidas por el cantante hace muchos años. Lo denuncian ahora, cuando el denunciado ha cumplido 80 años. Iván Pérez Menorca intervenía en su cuenta de X. Es maravilloso. Ante los abusos del PSOE, las violaciones en Irán, los abusos en Podemos, callados. Pero ante una acusación sin pruebas contra Julio Iglesias, sale toda la izquierda rabiando. Creen que eso les va a servir para ganar algún voto, pero es justo lo contrario. Isabel Díaz Ayuso salía a la palestra para decir: las mujeres violadas y atacadas están en Irán con el silencio cómplice de la ultraizquierda. Alberto Garzón criticaba estas palabras de Ayuso. Desconocía que la barbarie de las agresiones denunciadas contra Julio Iglesias tuviera que calibrarse en función de lo que ocurre en Irán. Y mira, aquí, en fin, hace honor a su fama intelectual, Alberto Garzón. Pone en pie de igualdad una denuncia con la realidad de una represión criminal que está sucediendo a ojos vistas delante de nosotros. Una denuncia laboral. Días. Exacto. Y además pretenden juzgar las prácticas sexuales, no el abuso. Esa es otra que ya pasó con La Manada, que algún juez se enteró de que muchas se iniciaban en el sexo en grupo a los 15 años. No saben en qué país viven y juzgan el escandalito de Capillita con lo que sí es una agresión utilizando el poder o la violencia. Exacto. En fin. Esa es la clave del asunto. Claro, la clave es la violencia. Lo que hagan en la cama, a mí qué me importa. Es más, no les importa otra cosa a estos tíos. Pero es que siempre lo confunden todo, pero es lo mismo que confunden sistemáticamente la prostitución con la trata. Dicen, exactamente. Oiga, no, es que si no tendríamos que echar de la política a Sánchez, porque su suegro se dedicaba a la trata. Sí, sí. Y él sacó su partido a eso. Hombre, toda su carrera. Bueno, pues lo mismo habían hecho con la denuncia a Adolfo Suárez, que fíjate, había pasado ya al olvido hasta que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se está revelando como una tía mucho más miserable de lo que nos parecía, ha recibido a la denunciante de Adolfo Suárez, que ya tenía antecedentes por denuncias falsas. Y en su propia intimidad, además, en su propia pareja. Sí, pero señor. estos, mira, como Suárez, derechas, Julio Iglesias, derechas, todo vale. La televisión espantosa abre con ello y vuelve a abrir con ella media hora después. Todo el día, todo el santo día. Pues sí, señor. Pablo Iglesias, lo citabas hace un momento, presentaba su televisión patrocinada por Irán y él contaba así lo de las mujeres. Las mujeres que trabajan en Hispan TV, que presentan programas, tienen que aparecer con un pañuelo que les rodea la cabeza. ¿A mí me gusta eso? No, no me gusta. Ese es un motivo por el cual yo podría permitirme decir, pues entonces no trabajamos en esa cadena. No. Creo que es más efectivo lo que estamos haciendo. A los alemanes les interesaba poner un tren a Lenin para que desestabilizara la Rusia de los zares. Ojo a la analogía, yo como Lenin. Hombre, que menos, ya lo puse por eso para Lenin. Sí, sí. Lo lleva muy a mal, por cierto. A los iraníes les interesa, bueno, él dice a los iraníes, les interesa que aunque se no difundan... dice iranios, que los últimos analfabetos dicen iranios. Primero, son persas, un respeto al imperio persa. Por eso son tan arios, tan guapos. Y qué heroicas esas mujeres, yo escribo, las mujeres que se encienden el cigarro con la foto ardiendo de los ayatolás. Bueno, ¿qué foto? ¿Qué fotos? ¿Qué fotos?
Qué foto más espléndida. Y está ahí toda la purria de Sánchez diciendo, esa foto no se la ha hecho en Irán, esa foto se la ha hecho en Canadá. Pues claro, dice ella, o sea, me tuve que marchar de Irán por mi seguridad y sí, he querido... Theo Van Gogh no se hizo en Irán y lo mataron en Europa. Eso es. O sea que, en fin. Total, que a los iraníes, dice él, les interesa que se difunda en Latinoamérica y España un discurso de izquierdas, el mío, porque golpea a sus adversarios y en política hay que cabalgar contradicciones. Parece que el que cabalga sea el ayatolá y no él, a lomos del burro explosivo, como se llamaba además, lo de Alberti, el burro explosivo, menudo burro, menudo canalla Alberti, que tenía una sección que se llamaba A Paseo, para ver a quién mataban. Sí, sí. Aquí, anda, que es que tiene la izquierda un currículum que lo mejor es callarse. Lo mejor que podía hacer es callarse, sobre todo los comunistas. Bueno, pero no es lo suyo. No, yo siempre hablando. Hoy cito, por cierto, porque ha habido comunistas y comunistas, hoy cito el caso del mayor pistolero, junto con Durruti, de la FAI-CNT, García Oliver. García Oliver es el que prohíbe las matanzas como Paracuellos y las sacas de la cárcel que perpetraban, segundo Poncela, los sicarios de Carrillo, además recurriendo al derecho de gentes, como llama él. Y de hecho lo prohibió gracias a Melchor Rodríguez. Cuando cambiaron el ministro volvieron a matar a la gente. A Melchor Rodríguez le quitaron las atribuciones. Pero hay que decir que por eso que no toda la izquierda ha sido siempre tan criminal. Es más, hasta los pistoleros profesionales distinguían entre matar a un militar, a un policía o a un empresario y matar a un niño de 14 años porque su padre iba a misa. Sí, sí. Bueno, y hay que añadir que cuando a Melchor Rodríguez lo repusieron en la Dirección General de Prisiones, el 4 de diciembre del 36, se acabaron, pero radicalmente, las sacas de las cárceles. Bastó una orden suya diciendo ningún preso saldrá de las cárceles si no es con mi autorización expresa. Claro, y lo hizo porque en su libro excelente, El eco de los pasos, cuenta García Oliver, que lo hace ministro de Justicia a un pistolero. Oye, pues mejor fue el pistolero que lo que había antes, que gracias a eso Melchor Rodríguez pudo actuar, porque antes no lo dejaban. Pues sí. El Ángel Rojo, que le llamaron. Y a su entierro fueron todos los nacionales. Sí, señor, fueron nacionales, pero es que había salvado la vida a muchos. Muchos, y además estuvo con Besteiro cuando negociaron la entrada sin un tiro ni una represalia en Madrid. Que ese mérito... De eso podía presumir la izquierda. Supieron negociar, perder la guerra sin una represalia, sin un muerto, sin contar el pelo al cero a nadie. Eso lo negociaron Besteiro y el Ángel Rojo. Bueno, una tal Lucía Casani acusaba a Santiago Segura de lo mismo con las mujeres. Preguntadle al Cuatro Pelos, que ahora intenta aparentar ser un padre inofensivo en sus nuevas películas, ¿qué pasó con los vídeos del casting de Torrente 2, donde se filmó desnudas a chicas de poco más de 18 años? Dos cositas: el Cuatro Pelos como descalificador y de poco más de 18 años. A ver si rozamos el concepto de menores. Pero con 18 años cumplidos ya son mayores y es de suponer que firmaron un contrato de consentimiento, porque si no, ya lo habrían denunciado. Bueno, hay que añadir otro caso, el de Carlos Bermud, denunciado, un gran director de cine, el de Magical Girl, de las pocas películas españolas que me parecieron realmente originales y brillantes. Este lo denunció el diario El País, sin ninguna denuncia legal, pero montó todo el pollo, por las prácticas sexuales de sexo duro con sus parejas, que luego algunas les molestaban, a otras no, en todo caso mayores, consensuadas, no había ningún delito. Pero el tío le ha caído el San Benito de que era un malvado, maltratador. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mentira total. Y además manipularon la información, los testimonios, dicho por algunas de las que accedieron a hablar con esa gentuza. O sea, esa es la realidad de lo que está pasando.
A los culpables, a los Salazares, los protegen. A los Bermutos, Santiago Segura, sin pruebas, les acusan y los linchan. Y difunden todo bulo que pasa y que afecte a cualquier... Sí, que afecte a cualquier varón de derechas. Pues sí. Bueno, eso es. No, iba a decir que, claro, está no recuerdo ahora cómo se llama este payaso que se jactaba en público de haber, forzado, de haber violado a otros homosexuales como él, y decía, bueno, pues no os emborrachéis y así nos pasará. Bueno, pero hombre, es que no quiero recurrir a la historia reciente de la televisión. Todo viene de ahí, pero se han divulgado hasta datos psiquiátricos. Que son una panda de delincuentes, millonarios ya todos, ¿eh? Pues sí. Bueno, Jorge Bustos colgaba un breve pero elocuente vídeo de Giorgia Meloni recibiendo a los expresos italianos de Nicolás Maduro volviendo a Italia. La primera ministra, al pie de la escalerilla, saluda efusivamente a todos y cada uno de los retornados. Bustos comentaba, vete tú a saber por qué Pedro no hizo esto con los nuestros. Todos podemos imaginarlo. El único preso que de verdad le preocupa es el exdictador Maduro. Bueno, y viste ayer al Renacuajo Álvarez, ese batracio sin terminar. Impresionante. Preocupado porque le levanten las sanciones a Delcy. Pero vamos, que han salido 60 y hay 1000 presos políticos. Pero que es que es su cajera, ¿cómo no le va a preocupar? Claro. Si es la cajera de este gobierno, la maletera, los 40 maletas de Delcy con oro, que ahora ya se sabe que era con oro. En fin. Pues sí. Y finalmente se quejaba Irene Montero de que no haya tenido Israel ninguna sanción en 3 años de genocidio, así lo llama, ni Estados Unidos por sus crímenes, pero la Unión Europea sí sanciona a Irán, comillas, por derechos humanos, cierre de comillas. O sea, llamando... Que miente, que no se vulneran los derechos humanos en Hispan TV. Digo, en Irán, sí. En Irán, eso es. Europa ha perdido toda su credibilidad y prepara otra guerra por petróleo a las órdenes de Trump. La gran Maite Rico, que creo que la vas a tener ahora sí, en la tertulia, sentenciaba el fanatismo ideológico y la crueldad siempre por encima de la inteligencia, la sensibilidad y la decencia. No falla. Es que no falla. Y encima además el fanatismo, sí. Crueldad, es verdad. Es que hay una crueldad maligna. Hay un regodeo en eso, ¿eh? En fin, Santi, pues ahora mismo viene Maite, viene también Paco Maruenda. Anda que no hay asuntos que contar y que comentar. Sabes que estoy preocupado porque además de Abascal, que se ha presentado en mi pueblo, es que amenaza con hollar Teruel Irene Montero. Y ha ido ahora a denunciar los molinazos que ella ha aprobado. La primera, porque como becaria es la primera de la clase. Todo lo que ha hecho Podemos, cuando estaba su marido, el padre de sus hijos de vicepresidente, es apoyar toda la basura de Teresa Rivera, que es la corrupción de Aragón y la destrucción de los paisajes. Y viene ahora diciendo que hay que luchar contra los que quieren hacer dinero con eso. Pero si se han forrado todos. Forestarios, sumercios, y tú, Pepita, tú, que estás cobrando en Estrasburgo. Pero esa es una característica de esta pobre, en fin, desventurada. O sea, es que condena ahora todo lo que aprobó cuando era una ministra de Sánchez. Sí, señor. Y de igualdad, además. Y de igualdad. La ley del sí es sí la contemplan. En fin. Bueno, pues muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Y nos vamos. Si les duele algo, Ibudol. Ibudol, porque el tiempo no cambia mucho, el clima menos, pero el tiempo ahora es una época de frío. Todavía restos de la gripe. Gripe maligna la de este año. Gripe digna de Sánchez, que hasta sin fiebre te dolían los huesos y el estómago. Por lo que hay que tragar, claro. Ibudol.
Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, hoy los oyentes, anda que con todo lo que está saliendo ha reaparecido la Chiricahua, la ministra esta de Igualdad, que andaba huida andaba desde desaparecida. que quiso darle una cenita al escafandro a García Ortiz. Bueno, pues ayer aparece hablando de Suárez y de Julio Iglesias, pero de Salazar, de Koldo, de Ábalos, del Tito Berni, de todos los diputeros sociatas, de esto no. Y del de Extremadura, al que han denunciado dos que trabajaban allí, tampoco. El de la Diputación, no. Pero si las están insultando, todas las Navidades las han estado insultando, el propio partido. Es la autora de la sororidad guadiana, podríamos decir, ¿no? Sí, aparece y desaparece. Hoy queremos preguntar, porque ha generado bastante polémica el anuncio de Moncloa, de la reunión que van a mantener el próximo lunes el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo. Queremos preguntar a los oyentes si creen que hace bien Feijóo acudiendo a la Moncloa. Por lo de Ucrania. Efectivamente. O sea, que tampoco es para quererse mucho, etcétera. Por lo de Ucrania, y Génova ha puesto sus condiciones sobre la mesa. Las condiciones es que o es un plan de seguridad completo. Yo vi ayer, como está en mi pueblo, o ha pasado por mi pueblo, pues que aún me veo en la obligación de atenderlo. ¿Y por qué Santi Abascal no dice que él quiere unirse a eso? Porque él en eso se mantiene, a pesar de Orbán, que hay que ayudar a Ucrania. Vete, el primer partido y el tercer partido de España quieren que apoyen a Ucrania, pero de verdad, con un plan para todo el ejército, lo mismo que dice Feijóo. Pero ¿por qué no lo ha de hacer él? Pues esa es la segunda parte de la pregunta que queríamos plantear. Si hace bien Feijóo al acudir y si entienden la postura de Abascal criticando que asista a la Moncloa, o si por el contrario tendría que decir, oiga, yo también que estoy con Ucrania. Y que represento a más de 3 millones de españoles en las últimas elecciones, que hoy ya son muchos más. Son 4, camino de 5. Efectivamente, bueno, pues esperamos ya esas respuestas en el 648 91 92 60 y leemos también lo que nos quieran decir en @eslamanadeFJL en Instagram. Tertulia. Es la mañana. Es radio.